Hare Krishna, ¿cómo están? Bienvenidos. Hare Krishna, ¿cómo estás? Champa, Antonia. Champa y Antonia, que está ahí Muy bien, tomándose las uñas. muy bien, bienvenida. ¿Cómo están todos? Pero Jus, Marco, Roque, bienvenidos a todos. No sé si alguien quiere contar algo importante que le haya pasado antes de empezar con la lead, que va a seguir con su resumen o lo esencial del Bhagavad Gita, que empezó el martes pasado. Este, tan difícil que es captar o sea, lo importante a tener en cuenta. Obviamente el Bhagavad Gita no tiene ni un punto de desperdicio donde uno pueda trabajar. Dicen que con un verso uno puede estar meses y meses y meses escudriñando y profundizando. Pero bueno, también tiene temas importantes que se pueden ahí explicar o un poquito para despejar y poder tener un mejor entendimiento. Por ahí algo general o un poquito más global nos permite después ir a profundizar ya teniendo una idea. Así que está re bueno esto que nos trae la LIT. Así que bueno, Lalit, bienvenidos a todos y ya te dejo si querés, ahí se conectó Valen Buenísimo. eh, Bienvenidos a y todas, creo que nadie más de los que nombré. Vale, Te doy Pero, acá la Roque, posta. ahí la vi con su niña, Roque, estaba ahí presente, así que bienvenida también a todos. Bueno, Yus, de Babrata Prabhu, con frío, parece que estamos en todo el país con este frío tremendo. Pero bueno, es parte de la naturaleza material. Así que bueno, bienvenido el frío. Bueno, vamos a dar, si les parece, comienzo. Ya estamos grabando. Perfecto. Vamos a dar, como decía Champa muy bien, es un intento de hacer un resumen, como habíamos hablado el martes pasado. La idea es profundizar estos puntos. Vamos a hacer un breve resumen de lo que vimos para los que no estuvieron en la charla anterior, lo que no pudieron ver. Hacemos un pequeñísimo resumen y una reflexión que me gustó y me pareció oportuna para compartirles en este día. Como siempre, les pido que cuando quieran hablar lo hagan, no hace falta que levanten la mano, si lo quieren hacer levantando la mano, lo hacen y cualquiera de los chicos, Champa o de Babrata, me avisa porque quizás yo no los puedo ver. Y bueno, y como siempre, que sea algo ameno, distendido, que nos ayudemos entre todos a profundizar. Acá, como siempre decimos, nadie tiene la verdad, sino la idea es compartir cada uno sus conocimientos. Eh, y en esta enseñanza que es tan magnífica, que es el Bhagavad Gita, traído por su divina gracia Srila Prabhupada. Entonces, como les decía, eh, una pequeña reflexión antes de comenzar, una pequeña reflexión que en realidad nos trae lo que es el Bhagavad Gita. Por ejemplo, al nacer, instintivamente nosotros reconocemos el refugio de nuestros padres, nuestros cuidadores, y esto es así hasta que empezamos a vislumbrar a ellos que no pueden protegernos del todo. En los niños eso produce una gran crisis, pues si es de gran impacto,
sabemos solos lo que es este mundo, ¿cierto? Entonces, esta angustia existencial que existe en todos es algo que está inherente en cualquier ser humano, hace que las personas busquemos algún refugio en distintas alternativas, que hacemos que van desde ocupaciones, vínculos interpersonales e incluso vínculos o relaciones o cualquier otro distractor que puede ser intoxicante para nuestra vida, ¿cierto? Y bueno, Srila Prabhupada nos dice que cualquier refugio material que encontremos no será suficiente. O sea que solo Dios, el infalible, dice que hay dos tipos de personas, o sí, de supremas, porque Krishna en sí es la suprema personalidad, que es el infalible, pero los demás son falibles, son como soldados falibles, son aquellos que no nos... Chao. ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? Bueno, No, perdón. sí, está El bien, micrófono. no hay problema. Como decíamos, solo Krishna es el infalible, es como esos soldados que van a estar siempre con nosotros. Y eso lo vimos cuando se acuerdan, cuando tuvimos este encuentro de la amistad, cuando decimos que nuestro mejor amigo es Dios. Bueno, justamente a eso se refiere. Dios está en todos los momentos. Entonces es por ahí recomendable abandonar la idea materialista de que la fuente de nuestra felicidad tiene algo que ver con este mundo. Muchos de nosotros por ahí hemos probado esto de una u otra manera y lo seguimos probando, por lo menos hablo por mí, de que voy a encontrar la felicidad en este mundo. Quizás la encuentro a modo temporal, eso no lo vamos a negar, pero se termina. Y lo que está buscando el alma es una ananda, una dicha suprema, una dicha eterna. Siempre estar felices, ¿cierto? ¿A quién le gusta sufrir? Si le pido que levantemos la mano, debe ser nadie, seguramente va a levantar la mano. En cambio, ¿quién quiere sentir felicidad? Esos estados de éxtasis, que por ahí lo tenemos cuando contemplamos a un ser querido, cuando contemplamos un paisaje, esos momentos. Imaginémonos por un momento de que eso es eterno, que dura siempre. Bueno, existe un mundo así, que es el mundo espiritual, y es el que nos lleva de la mano el Bhagavad Gita. ¿Por qué el Bhagavad Gita? Porque el Bhagavad Gita es hablado por la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna, y nos da las instrucciones, o sea, el camino que podemos hacer para llegar a él. Entonces, si puede que encontremos satisfacción temporal, como decíamos, en los bienes materiales, pero ninguna será suficiente para satisfacer las expectativas del alma. Como decíamos, las expectativas del alma son buscando la felicidad eterna. Y la frustración, la tristeza, la ira, se van acumulando en quien una y otra vez intenta ser feliz por medio de sus propios métodos. Y agotados, como nos pasa a algunos, nos volvemos pozos oscuros que demandan atención y energía. Y en mayor o menor medida empezamos a hacer una perturbación para el entorno. O sea que no somos tampoco perjudiciales para nosotros mismos, sino también para nuestro alrededor. Es por eso que acá en la reflexión nos invita a tener la inmensa responsabilidad de volvernos felices y autosatisfechos, no solo por nosotros, sino por el bien de la humanidad, el bien de los que tenemos alrededor. No sé si les pasa que cuando estamos felices irradiamos eso alrededor, lo transmitimos, sentimos una energía especial, los demás sienten una energía especial. Entonces por ahí esto de preguntarse qué es la vida espiritual no es un camino egoísta, al contrario, es un camino para el bien de todos y de nuestra familia también, de nuestras relaciones, de nuestros compañeros de trabajo. Nos sirve para todo. Por eso esto no queda solamente en el intelecto, siempre lo que tratamos de hacer es traernos a la práctica diaria, de que esto de volvernos felices, como siempre decía Srila Prabhupada, no solo predicar, decirle a los demás, de lo demás, es importante, por supuesto, pero llevarlo a la práctica, al hacerlo uno de nuestra vida, eso es también el mensaje que quería compartirles. Y, por ejemplo, y ya terminando la reflexión, cuando una obra de arte tiene una misma finalidad en todos sus rincones, una coherencia, una armonía, es claro que ha sido dirigida por una persona, ¿cierto? Entonces, este Bhagavad Gita que hoy analizamos puede darnos este entendimiento acerca de quién es el
artífice de esta obra de arte, que es la creación. Bueno, dando por terminado esto, vamos al capítulo 1, que decía que era la congoja de Arjuna, ¿se recuerdan? Vamos a tocar algunos puntitos simplemente para repasar. Arjuna sentía una compasión por sus seres queridos en el campo de batalla, recordemos esto, tenía temor al pecado y la deshonra, estos eran argumentos que le planteaba a Sri Krishna, dudaba sobre la verdadera felicidad y el propósito de la vida, es otro de los argumentos, también tenía una preocupación por el desorden moral y social, otro de los argumentos, y también había caído en una pérdida del propósito de la vida espiritual. Eso con respecto al capítulo 1. En el capítulo 2 vimos la enseñanza de Krishna sobre el deber y el conocimiento. Krishna nos explicaba la inmortalidad del alma y la ilusión de la muerte. También nos introduce el concepto de karma yoga, concepto muy importante en todo lo que es el Bhagavad Gita, nos va a acompañar por todo el Bhagavad Gita. Hoy vamos a tratar de ver aproximadamente del capítulo quinto, que es donde quedamos en el cuarto, a fines del cuarto, que ahora lo vamos a repasar, y vamos a seguir del quinto en adelante hasta donde lleguemos. Por eso, si alguien quiere conversar, charlar, no hay ningún problema porque no estamos atados a tiempos ni a capítulos. La idea es que reflexionemos y que todos nos llevemos alguna enseñanza de este resumen. Bueno, siguiendo por el capítulo 2, aclara la necesidad de cumplir con el deber prescrito y Arjuna confunde el conocimiento con la inacción. Eso vimos en el capítulo 2 y ya pasando al capítulo 3, hablaba del deber, justamente el capítulo 3 habla del karma yoga, se llama así, karma yoga, habla de la necesidad de cumplir con el deber prescrito, la práctica del karma yoga como forma de servicio desinteresado, evitar la inacción y el abandono del deber. Recordemos que Arjuna le quería plantear a Krishna que se quería ir, ¿se acuerdan? Al bosque, bueno, esto de la meditación y demás, y Krishna le dijo, no, tú eres un kshatriya, tienes que cumplir con tu deber prescrito, empezar gradualmente a profundizar en esta carrera espiritual, carrera por llamarle de alguna manera, este camino espiritual, mejor dicho, y habla también de la regulación de los sentidos y el control de la lujuria. Voy un poquito rápido porque es simplemente un repaso, ya ahora cuando entremos al PowerPoint vamos a ir mucho más lento para que me puedan seguir. Y el capítulo 4 vimos por último la obtención del conocimiento a través de la asociación discipular. Qué importante esto, que no nos sentamos solos en el comedor de nuestra casa a leer, que eso es muy importante. Lo importante siempre también es tener una guía, como aquel que aprende medicina. El que aprende medicina no se encierra solo a estudiar, sino que va a una facultad, que son expertos en esta materia, diferentes profesores, y lo guían. Después, por supuesto, él puede estudiar en su lugar los diferentes libros que le han recomendado y demás. Pero este camino que nosotros estamos siguiendo baja el conocimiento, va bajando de un maestro a otro y así sucesivamente hasta llegar a nuestras manos. Entonces esa es la idea, siempre compartir con devotos, con personas que sean afines a este conocimiento. Y bueno, la importancia del servicio devocional y el conocimiento espiritual, hablamos en el capítulo 4, y la necesidad, repetimos esto, de un maestro autorrealizado y el elogio del conocimiento trascendental. Cuando decimos maestro autorrealizado, uno de los signos es aquel que está entregado a la vida espiritual, está entregado a Krishna, está entregado a este servicio desinteresado e inmotivado, y todo ofrecido a la suprema personalidad de Dios. Entonces, eso fue como un pequeño resumen y ahora sí les voy a compartir lo que estábamos viendo. Bueno, continuamos. A ver, compartir. Tenemos acá. Ahora sí. A ver si se está compartiendo. Yo creo que sí. Ya en un momento. Bueno, entonces sí. Ya empezamos a compartir. Perfecto.
Ahí voy a minimizar para que los pueda ver por lo menos una pantallita. Perfecto. Bueno, entonces Arjuna abre el capítulo quinto pidiéndole a Krishna que explique definitivamente si la renuncia al trabajo, eh, especulación, sankhya, jnana, inacción en el conocimiento o el trabajo con devoción es superior. O sea, le plantea esto a Krishna. ¿Qué es mejor, renunciar al trabajo o trabajar de lo que yo tengo que hacer, pero con devoción? Y justamente esto último es lo que le dice Krishna que es superior. Krishna responde que aquel que está desapegado de los resultados de su trabajo es aquel que está verdaderamente renunciado. Qué importante esto. Estamos hablando de renuncia y nosotros, o por lo menos yo, asocio renuncia a dejar de hacer algo. Y acá Krishna le está diciendo un tips, más bien una instrucción a Arjuna. Está diciendo, mira, tenés que hacer las cosas que tu deber prescrito te manda a hacer, pero lo tienes que hacer con desapegado de los resultados. Eso es lo que le llamamos renuncia, le está explicando. Entonces una persona así sabe que mientras el cuerpo actúa, el alma en realidad no hace nada. Por lo tanto, Arjuna debe cumplir con su deber y actuar con firmeza para satisfacer a Krishna. Y esto me pareció importante que acá hagamos un paréntesis, porque muchos de nosotros podemos preguntarnos ¿por qué debemos satisfacer o servir a Dios? ¿Por qué? No sé si se lo han preguntado, porque en muchas charlas escuchamos, bueno, hay que satisfacer, y bueno, y muchos devotos explican muy bien esto, pero quería traer a colación, porque es importante que nosotros sepamos paso a paso en qué consiste esto y por qué tenemos que hacer algo. Dice Srila Prabhupada explica que todos los seres vivos son parte integral del Señor Supremo. Entonces, primero que nada, tenemos que saber qué somos. Eso es una de las preguntas que se hace cualquier persona que quiere trascender la materia. Entonces, primero que nada, ¿qué soy? ¿El cuerpo? ¿O soy, sí, soy alma? ¿Cierto? Eso se ve en el capítulo 2 de este Bhagavad Gita. Pero acá nos está diciendo, y lo voy a subrayar, que Srila Prabhupada explica que todos los seres vivientes somos una partecita infinitesimal del Señor Supremo. Y por lo tanto, nuestra relación con Krishna es natural y eterna. Entonces, por eso nosotros se dice, hay que servir a Dios, bueno, porque cuando uno es parte del todo, en parte está conectado con ese todo. Veámoslo de esta manera. Imaginémonos por un momento una máquina. Cuando una máquina está entera, bueno, perfectamente funciona. Pero en este caso, cuando a una máquina se le cae un tornillo, ese tornillo que no está en la máquina, ¿y qué le pasa? No está funcionando, está desconectado de la máquina. La máquina puede seguir funcionando porque por ahí que le falte un tornillo no es algo fundamental. Pero el tornillo en sí, que vendríamos a hacer nosotros por nombrar una analogía, por supuesto, una burda analogía, cuando nosotros entramos en la máquina, empezamos a funcionar con el todo y a cumplir nuestro deber en la máquina. Pero fuera de ella, directamente es como que nos perdemos. Es como la chispa del fuego. La chispa, cuando sale del fuego, cuando se aleja, pierde calor y se disipa. En cambio, cuando vuelve, cuando está cerca, está conectada con el Supremo, vendría a ser, con el fuego. Srila Prabhupada también comenta que al satisfacer a Krishna, a Dios, en realidad estamos satisfaciendo nuestra propia naturaleza espiritual. Krishna es la fuente de toda existencia y la personalidad suprema. Y al conectar con Él, a través del servicio devocional, experimentamos un profundo sentido de plenitud y felicidad. ¿Estamos sintiendo gradualmente esto? Esto es una pregunta que yo les hago. No sé si a cada uno de ustedes estamos profundizando esto de sentirnos parte de la suprema personalidad de Dios, de conectar con Él, si estamos conectando de alguna manera, si estamos sintiendo eso en nuestro interior, a través que avanzamos en este camino espiritual.
Eso sería bueno que vayamos midiéndolo porque es nuestro parámetro, es nuestra medida que tenemos para saber si estamos creciendo o no en el servicio devocional, en el camino del movimiento, en nuestra vida espiritual. Entonces, este concepto de, minimizo de vuelta acá, este concepto de satisfacer a Krishna se basa en la idea de que cuando servimos a Krishna con amor y devoción, estamos cumpliendo con nuestro propósito más elevado como seres espirituales. O sea que es un servicio máximo, nos está diciendo acá Srila Prabhupada. Al satisfacer a Krishna nos liberamos de la ilusión material y despertamos de nuestra verdadera identidad espiritual, experimentando así una profunda conexión con Dios. Y eso es lo que estábamos recién hablando. Esta medida que tomamos es cuando nos empezamos a conectar con Dios. Por ahí cuando vemos esta que siempre hablamos de reciprocar con la Suprema Personalidad de Dios, que decimos, bueno, Krishna, empezamos a hablar con Él y Él nos responde de alguna manera, a través de alguna señal, a través de alguna persona, a través de algún mensaje, de un libro, bueno, de tantas maneras. Bueno, ahí nos damos cuenta de que estamos logrando una relación, porque una relación es de a dos, justamente. Entonces, eso es que al satisfacer a Krishna se nos otorga la máxima bendición de regresar al mundo espiritual y disfrutar de una vida eterna llena de amor y felicidad. Lo que hablábamos en la reflexión del principio, ¿recuerdan? El servicio a Krishna es considerado el camino más directo y efectivo para trascender la existencia material y alcanzar la perfección espiritual. Hay otros caminos, por supuesto, y muchos de nosotros quizás los hemos probado, pero acá se nos está diciendo, Srila Prabhupada y en el mismo Krishna, en el Bhagavad Gita, nos está diciendo que lo que decíamos recién, el servicio, o sea, el deber cumplido con devoción, nos lleva, es uno de los caminos más fáciles para trascender este mundo material. Y ahora, también podemos preguntarnos, estamos muy preguntones hoy en este capítulo, ¿qué es el servicio devocional? Otra de las preguntas claves. Bueno, implica dedicar todas nuestras actividades y pensamientos a complacer a Krishna. Esto incluye cantar o recitar los santos nombres de Krishna, que muchos de los que están acá ya lo están haciendo. Participar en un kirtan, por ejemplo, cuando van a un canto congregacional, tanto virtual como online, como presencial. Estudiar las enseñanzas espirituales. Lo que estamos haciendo en este momento es servicio aparte de estar escuchando, puede que nos esté gustando o no, lo que sea, pero estamos haciendo un servicio. Compartir la filosofía con otros. Bueno, cuando compartimos esto, le mandamos un mensaje a otro, le predicamos de alguna manera, o nuestro mismo actuar en la vida, es compartir la filosofía que estamos llevando a cabo con otros. Y servir a Krishna en diferentes formas, como cocinar para él. Muchos de acá seguramente son buenos cocineros, también lo pueden hacer de esa manera. Adorar la, su forma de la deidad en el templo, realizar cualquier actividad con la conciencia de Krishna, ofrecer nuestros talentos. Cada uno de nosotros tiene algún talento, alguna habilidad, algún recurso. Bueno, esto lo ofrecemos también con el objetivo de purificar nuestro corazón y de desarrollar una relación más profunda con Dios. En resumen, consiste en ofrecer amoroso servicio a Krishna en cada aspecto de nuestra vida, con la intención de desarrollar una conexión íntima y amorosa con la Suprema Personalidad de Dios. Y acá dice, en el Srimad Bhagavatam 2.6.7, para el que lo quiera después buscar, esa dependencia absoluta en los pies del loto del Señor se denomina servicio devocional puro. Esa dependencia, depender absolutamente de Dios, ya es en la práctica servicio devocional. Y ahora retomamos lo que estábamos viendo en el capítulo. Esto fue simplemente, como yo les había puesto, un paréntesis, porque son dudas o preguntas que a mí me surgieron en su momento cuando íbamos armando esto y me pareció oportuno compartirlo. Bueno, recuerden, cuando quieran decir algo, paramos. Retomamos entonces. Al fijar la conciencia en Dios y saber que Krishna es el verdadero disfrutador, la meta del sacrificio y la austeridad y el Señor de todos los planetas, Él
el alma pura, que somos nosotros, almas, encontrará la verdadera paz más allá de este mundo material. Una vez que nos volvamos puros, se nos está diciendo, justamente, una vez que uno vaya limpiando las impurezas, lo que estamos haciendo a través del servicio devocional, nos está limpiando como aquel que limpia un espejo, el polvo del espejo, lo vamos limpiando y se empieza a ver claramente el reflejo del espejo. Pero si está lleno de polvillo, es imposible. Entonces, en principio, hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer un trabajo, y ese trabajo es el camino que estamos llevando a cabo, ¿cierto? Entonces, en los primeros 5 capítulos, Krishna ha explicado el Buddhi Yoga, que es trabajar con la conciencia centrada en Krishna sin deseos fruitivos. El Señor también ha explicado Sankhya, Karma Yoga y Jnana Yoga para obtener la liberación y como peldaños hacia la conciencia de Krishna. Ahora, al final del capítulo quinto, el 5, 27 puntualmente y 28, el capítulo quinto, ¿cierto? 27 y 28, y continuando con el capítulo sexto, donde Krishna explica muchos puntos prácticos para un practicante. Krishna explica el Dhyana Yoga. Este Dhyana Yoga es algo que se ve muy hoy en día en estas corrientes de tema de meditación. Bueno, a aquel que le interesa, recomendado este capítulo, porque justamente y con mucho detalle Krishna se lo explica a Arjuna, concluyendo que Dhyana o meditación sobre Krishna es el objetivo de la meditación. Acá, ¿por qué dice concluyendo? Porque hay muchas maneras de meditar. Seguramente saben, algunos meditan en la respiración, otros en el OM, otros en diferentes, está mindfulness, y hay diversas, vipassana, yoga y diferentes clases de meditación. Pero sí, ¿alguien quería decir algo? ¿O seguimos? Porque no los veo, por eso preguntaba. Bueno, entonces el objetivo de la meditación es meditar en la suprema personalidad de Dios. Dice que la Astanga Yoga es un proceso mecánico para meditar, controlar la mente y los sentidos y dirige la concentración hacia Paramatma. Recordemos que Paramatma es la superalma, o sea, Dios que se encuentra en el corazón. Y la forma del Señor que se encuentra en el corazón, esta práctica culmina en el Samadhi, el estado en el que se tiene plena conciencia acerca del Supremo. Entonces, Krishna comienza el capítulo sexto explicando que el yogi neófito, aquel yogi que está comenzando, adopta posturas, mientras que el yogi avanzado, el verdadero sannyasi, trabaja sin apego. Tal yogi se libera, no se degrada mediante las actividades de su mente, controlando cuidadosamente su mente y ocupando su cuerpo y su yo en el servicio de Krishna. El yogi practica estrictamente Dhyana Yoga en un lugar, estrictamente Dhyana Yoga en un lugar apartado, fijando su mente en sí mismo y en Krishna, alcanzando la felicidad trascendental en el reino de Dios. Y Arjuna luego señala que la principal dificultad de practicar este yoga es, lo sabemos, acá está la imagen, la mente. Esta mente divagadora, esta mente fluctuante, esta mente que nos lleva para un lado y para el otro, aquel que se ha sentado a meditar lo sabe, no es para nada fácil, es un proceso que en anteriores eras les llevaba 60.000 años aproximadamente en autorrealizarse a través de la meditación. E imagínense, en esta era no está para nada recomendado, se recomienda el canto de de los santos nombres de Dios, como proceso de yagya o de sacrificio. Por supuesto que el que tiene inclinación hacia este proceso de meditación, meditar, perdón, meditar en Dios es un proceso fidedigno, pero hay otras recomendaciones para esta era. Acá está la persona este hombre, bueno, imbuido en todos sus pensamientos a la hora de meditar, de reflexionar y de practicar este Dhyana Yoga.
Y Krishna responde diciendo que uno puede superar la mente obstinada mediante la práctica y la determinación constante. O sea que, por supuesto, Krishna lo está alentando en el sentido de que le está diciendo, sí, tú puedes hacerlo, Arjuna, pero es difícil y necesitas de una determinación constante. No podemos, como siempre decimos el ejemplo del gimnasio, no podemos ir al gimnasio una vez por mes. Necesitamos hacerlo todos los días en forma continua, dedicarle ciertas horas al día y así llevar una dieta regulada. Bueno, se necesita mucha práctica y esa práctica es la que Arjuna eh, le plantea, como diciendo, ¿se acuerdan cuando dice controlar la mente es más difícil que controlar el viento? Bueno, ahí entra en esa situación. Al responder a Arjuna, dice sobre el destino de un yogi fracasado, Krishna, ¿cuál era la pregunta o sea, la inquietud de, de Arjuna? Decía, ¿qué pasa si, le pregunta Krishna, si un yogi fracasa en su intento de la práctica? Y Krishna le responde que alguien que no tenga éxito en su práctico todavía nacerá en una familia de sabios trascendentalistas y automáticamente se convertirá, o sea, se verá atraído por los principios yógicos a través del Bhakti Yoga. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros hacemos una práctica y quedemos al intermedio no se pierde nada. Eso es lo que se nos dice en el Bhagavad Gita. Todo lo que es avance en la cuenta bancaria espiritual queda. Lo material no, pero lo espiritual sí. Lo espiritual queda guardado y dice que continuamos. Krishna le está diciendo que tú continuarás, o tú o cualquier persona, entidad viviente, que quede en la mitad del proceso o en tres cuartos del proceso, van a ser en una familia de trascendentalistas, en una familia que sea afortunada quizás en lo material, para que directamente esa persona se pueda dedicar a lo espiritual, en una familia de devotos. Bueno, hay diferentes nacimientos que no vamos a entrar en detalle, pero básicamente esa es la idea. Y dice, Krishna afirma, sí, Ahí Dinadayal levantó la mano. ¿cómo no? ¿Cómo le va, Dina Dayal? Buenas tardes. Mm, Hare Krishna, mis reverencias, Prabhu. Sí, no, justo lo que quería decir sobre Arjuna es que lo que a él lo que más le preocupaba era el tema de tener que matar a su familia, ¿no? A su abuelo, a sus primos, porque realmente él dice cuál sería la razón de matar a toda la familia para después nosotros tener el reinado, ¿no? O el reino. Lo que pasa que, bueno, esa familia no era lo ideal para gobernar un pueblo o el mundo en ese momento. Necesitaban otro tipo de personas, ¿no? Como los pándavas, que, bueno, eran buena gente y ellos iban a poder reinar de otra manera. Entonces él le decía, es lo que yo entiendo, ¿no? Le decía a Krishna que cuál sería el sentido de matar a toda esa familia y después cómo iban ellos a poder gobernar, si iban a tener esa tristeza encima, ¿no? De matar a toda esa gente, primos, tíos, a Dronacharya, que era su instructor de, bueno, el que lo instruía con las armas, no sé. Entonces, yo lo que digo es, a veces, si uno lo lleva a la práctica en la vida cotidiana, es que Deva Brata sabe mucho de mi vida y de mi familia, es tener que, por ejemplo, yo dejé de comer carne, pescado, pollo, todo lo que en ese momento estaba mi marido, ahora ya no está. Bueno, entonces tener que decirle a mis hijos, por ejemplo, bueno, acá en esta casa no puedo cocinar más carne, no se puede cocinar más. Entonces, el miedo, que así como tenía Arjuna, de uno es que la familia no venga más, por ejemplo. Si uno lo lleva a la vida de uno, ¿no? Sí, sí. No es que yo viera matar a mis hijos, pero es una forma de comparar. Y bueno,
esas cosas que son las que te hacen a veces atrasar un poco en en lo que uno debería hacer bien todo lo que tiene que hacer. Claro. Así que bueno, eso me parece un ejemplo como para de lo que se estaba hablando, ¿no? Muchas gracias, Tina. Por Sí, eso, por eso exacto. levanté la mano. Sí, muchísimas gracias por su aporte, hermosa contribución. Sí, por supuesto, es por ahí complicado Gracias. el tema, como usted bien dice, en nuestro entorno, quizás podemos decir obstaculiza nuestro camino, el camino que nosotros estamos aprendiendo, pero bueno, gradualmente las personas que están alrededor nuestro, esto por lo menos hablo por mí, se van adecuando a nuestro proceso. Uno también tiene que saberlo por ahí compartir, cómo llegarle a esas personas, cómo comentarle, darle los argumentos, como justamente en este magnífico Bhagavad Gita, Arjuna daba sus argumentos y era una conversación. Krishna refutaba esos argumentos y así sucesivamente. Entonces nosotros podemos justamente poner en práctica todo esto que vamos aprendiendo en el día a día, y esto, como decimos, es un proceso gradual, no es de la noche a la mañana, no es que de un día para el otro uno va a erradicar ciertas cosas de su casa o de su entorno y demás. Se va, como se dice, sacando las hierbas del árbol que no son fructíferas para el mismo, bueno, de a poquito, para irlo nutriendo de forma correcta. Entonces sí, es un trabajo, como usted está comentando, hay un miedo, existe un miedo de que hayan personas que se alejen de nosotros eh, por esta razón, pero Krishna siempre reciproca en este sentido y va poniendo y sacando estratégicamente y lo va haciendo de una manera amorosa, no es algo que nos saque de lleno todo, sino que de a poquito uno va transitando este camino y se va haciendo ameno. Si no, para muchos de nosotros, y la mayoría creo que de los que estamos acá, nos sería prácticamente imposible practicar la vida espiritual. Entonces, sí, me adhiero a su comentario y le agradezco por participar. Bueno, continuando, decíamos entonces, en el capítulo que estábamos, dice que el yogi es más grande que la zeta, el yani y el karmi. Y el yogi se refiere, dice, y el más grande de todos los yogis es aquel que siempre piensa en Krishna y con gran fe lo adora en servicio amoroso. Entonces, conociendo las instrucciones de Krishna, al final del capítulo 6, uno debe iniciar su práctica de yoga desde un punto de concentración de la mente en Krishna. Esto es un poco por ahí técnico, quizás a muchos que no les interesa les puede aburrir, pero es importante saberlo, es importante porque es otro de los procesos que le traen duda a Arjuna. Arjuna, recordemos que estaba tratando de indagar. ¿Por qué? Porque se estaba poniendo en la piel de cualquier persona de nosotros. Él directamente sabemos que era un devoto puro, un devoto que estaba al lado de Krishna, totalmente inspirado. Pero bueno, él empieza a hacer esas preguntas para justamente iluminar a la humanidad. Es como decir, ¿qué hubieras dicho, qué hubiera dicho yo si estuviera con Krishna en el campo de batalla y justamente qué le preguntaría? Bueno, en ese papel, en ese rol se pone Arjuna. Entonces tiene que indagar sobre todo. Por eso les decía que quizás entramos en un terreno ahora que a algunos les gusta más, a algunos menos, pero bueno, como todo hay que transitarlo y hay que saberlo por el bien de nuestra práctica espiritual, porque después pueden surgir estas dudas en nosotros y de esta manera tenemos el alimento nutritivo espiritual para poder sobrellevarlo. Así que bueno, ahora entrando en el capítulo 7, comienza con Krishna explicando el conocimiento de sí mismo y de sus opulentas energías. Así Arjuna puede adorar plenamente a Krishna, como se describe al final del capítulo 6, y pensar con él con devoción mientras lucha.
El Señor Krishna es la verdad suprema, esto lo sabemos, la suprema causa y fuerza sustentadora de todo, tanto de lo material como de lo espiritual. Las almas adelantadas se entregan a Él con devoción, mientras que las almas impías dirigen la mente hacia otros objetos de adoración. Dice que Krishna primero explica que cómo Él es la verdad suprema, todo lo que existe es una combinación de sus energías materiales y espirituales. Él es el principio activo dentro de todo y lo omnipresente a través de sus diferentes energías materiales y espirituales. Y debido a que las actividades del mundo son conducidas por las tres modalidades de la naturaleza que emanan, sabemos que son las tres naturalezas, ¿se acuerdan? Sattva, Rajas y Tamas. Modalidad de la bondad, modalidad de la pasión y modalidad de la ignorancia. Y aunque Krishna, dice acá, es independiente y está por encima de ellas, solo aquellos que se entregan a Krishna pueden cruzar más allá de estas modalidades para conocerlo. O sea, se nos está comentando que justamente un devoto entregado, puro, que se entrega a este conocimiento, puede superar estas difíciles, tan complicadas modalidades de la naturaleza, que nos pueden poner en diferentes estados. Sabemos que, por ejemplo, en Tamaguna podemos ser perezosos, personas que duermen todo el día, personas por ahí adictas, que se entregan a diferentes sustancias. Bueno, las personas que están en pasión son aquellas que están entregadas a las actividades una tras otra, consiguiendo cosas, moviéndose en la pasión, y aquel que está en la modalidad de la bondad sí es aquel que está más cerca de lo trascendente, aunque todavía sabemos que no ha llegado. La modalidad de la bondad es la mejor modalidad, por supuesto, para ubicarnos en el plano trascendental. Es como un puente, es un puente, hay que pasarlo, y es necesario la modalidad de la bondad. Es, por supuesto, la más, por llamarlo en el bien y el mal, benéfica sería, la más positiva. Pero hay una modalidad de la bondad que trasciende esto, que es justamente lo espiritual. Dice que aquellos que son verdaderamente piadosos sirven a Krishna como gobernador de la manifestación material, los semidioses y el sacrificio pueden conocer y comprender a Krishna incluso en el momento de la muerte. Si durante toda la vida se recuerda al Señor Krishna con devoción, y especialmente si ello se hace en el momento de la muerte, uno puede llegar a su morada suprema que está más allá del mundo material. Y acá también me gustaría hacer una aclaración, porque uno dice, surge la pregunta, bueno, pero esto es fácil, este proceso, si yo en el momento de la muerte me acuerdo de Krishna, listo, ya está, estoy liberado. Pero no es tan fácil, porque pongámonos a pensar por un momento, si uno está todo el día pensando en actividades que son materiales, actividades que son que solamente pensamos en nuestro egoísmo, en nuestra persona, y simplemente queremos hacer cosas por hacerlas, y no estamos pensando en Dios, es muy difícil que al momento de la muerte uno se acuerde de esto. Entonces, por eso este proceso es de Smaran, también es cantar, recordar, escuchar, cantar y recordar. Recordar es fundamental en esto, porque es permanente, es prácticamente le tenemos que dedicar todo el día, es un estilo de vida, la vida espiritual, no la podemos agarrar un momentito y después dejarla, y así, la otra vez hablábamos de tratar de combinar nuestra vida material con la vida espiritual, o más bien de espiritualizar todo lo material, como damos siempre ejemplos, por ejemplo la comida. Vamos a comer, bueno, lo ofrecemos, entonces estamos espiritualizando la comida. Vamos a trabajar, bueno, lo ofrecemos, entonces estamos espiritualizando nuestro trabajo. De esa manera nosotros estamos practicando, estamos haciendo este recuerdo fundamental, porque el momento de la muerte sabemos que no es un momento fácil. Entonces, al no ser un momento fácil, uno es como que se tiene que preparar, tiene que hacer un trabajo, una sadhana, una práctica para llegar a ese momento en un estado de buena conciencia. ¿Sí? Bueno, continuamos. Entonces, en el capítulo 8, Dalit, sí, Debo, te quería comentar que acá en este capítulo 7 hay unos versos que me gustan mucho, sí, que me parecen súper importantes, que son el verso
el verso 15 y el verso 16, donde dice Krishna, 4 tipos de personas piadosas que se acercan a mí y 4 tipos de personas que no se acercan a mí, porque me parece súper lógico y que uno lo puede ver con la experiencia en la vida, cuando Krishna dice los 4, sobre todo las 4 personas que se acercan a él, uno de ellos son los afligidos, por ejemplo, que uno lo ve en un montón de religiones, la gente que por ahí que está sufriendo mucho se acerca a Dios. Después también están los que buscan riquezas y opulencia y estar bien en la vida con un bienestar, un trabajo. También vemos mucho, sobre todo nosotros que tenemos esta información judeo-cristiana de los santos, San Expedito, el santo del trabajo, que no recuerdo el nombre, el santo que... San Y Cayetano. es como... San Cayetano, San Sí, Cayetano. Y después entonces está el afligido, el que busca riqueza, el indagador, que también hay muchas personas que se hacen preguntas acerca de si hay algo más. Y después está el que busca el Gyani, que es el que busca conocimiento acerca de Dios. Y me parece ese es un punto muy importante del capítulo 7, súper práctico y como muy tangible, que uno lo puede ver con la experiencia personal. Eso quería comentarte, Lolit. Y si exacto. vos querés extender un poquito el punto. Sí, exacto. Gracias. Muchas gracias porque justamente por ahí eso también les pido que vamos rápido en este resumen y hay algunas cosas que salteamos y son muy importantes y está bueno que lo veamos porque no nos corre el tiempo, entonces, bueno, como dijo Devabrata Prabhu, es importantísimo ese verso que justamente habla de cómo nos acercamos y no está mal, no está mal, nos dice Krishna, nos dice Srila Prabhupada en sus comentarios, de la manera, lo mejor es cómo nos acercamos al Señor. Entonces, si lo hacemos porque estamos afligidos, por ejemplo, a mí en una cierta etapa de mi vida estaba muy afligido y recurrí a Dios. Y inmediatamente Dios me respondió. Eso lo puedo decir. Entonces, yo me acerqué, soy un claro ejemplo que me acerqué por justamente, como decía Deva, por esa aflicción, por ese sufrimiento. ¿Qué es ese sufrimiento? Por ahí hablamos del karma yoga, del karma, perdón, no del karma yoga, del karma, que el karma son acciones y reacciones. Como la tercera ley de Newton, para cada causa ahí hay una consecuencia inmediata, no la sé bien de memoria, pero bueno, más o menos esa es la idea. Entonces, el karma de la misma manera nos enseña que nosotros, cada acción que tomemos, vamos a tener una consecuencia. Y esa consecuencia hay veces que justamente si nosotros hemos cometido un acto por ahí impío, una actividad negativa, una actividad en contra de las escrituras, nos va a llegar la reacción. Y nos llega la reacción. Y por ahí le llamamos el maestro a este karma. Porque uno por ahí le cuesta aprender. Entonces, una vez, por ejemplo, el ejemplo del ladrón, roba, bueno, va a la cárcel, sale de la cárcel, vuelve a robar, entra nuevamente en la cárcel, sale de la cárcel, y así sucesivamente, hasta que aprende, llega un momento que aprende. Hay algunos que aprenden a la primera y hay otros que aprenden en muchas situaciones. Pero en definitiva, eso es lo que nos viene a mostrar. Esta ley está hecha justamente muy estratégicamente para que nosotros, a través quizás de la aflicción, como decía Deva, nos acerquemos a Dios. Después están las otras personas. Ya voy contigo, Dina. Terminamos este puntito. Los que buscan bueno, el pan de cada día, como le llamamos, o acciones materiales, acciones no, riquezas materiales, bueno, es otra manera. Lo importante es que nos estamos acercando a Dios. Entonces, ¿de qué manera lo hagamos? Bueno, es gradual después el proceso, pero estamos llegando de alguna manera. Entonces, ¿es bueno o malo pedir? No queremos entrar en esa discusión, pero lo importante es que la persona se está
dirigiendo a un supremo para obtener algo. Y de esa manera uno va incrementando su conciencia y puede llegar a la práctica del Bhakti Yoga, que es, como se dice, inmotivada, ininterrumpida y demás. Y después, por último, los indagadores. Bueno, en realidad tenemos los indagadores y los yanis, que son por ahí muy parecidos, pero son aquellas personas que indagan en este proceso, se hacen preguntas, son aquellos como los filósofos que se hacen preguntas acerca de Dios. Bueno, es otra manera de... Y luego tenemos, como dicen los yanis, o personas que ya están centradas en Dios y directamente se acercan desde ese punto de vista. Entonces son diferentes, muy, muy bueno el verso que ha traído Prabhupada. Bueno, sí, Dina, por favor, la escuchamos. Ahí va. No, yo lo que quería contar es mi experiencia con respecto a cómo llegué a la conciencia de Krishna. Fue algo no buscado o realmente directamente a esto, sino que cuando yo era adolescente no me gustaba nada que esté relacionado, bueno, a la iglesia, al catolicismo, a los evangélicos. Y yo quería algo que venga de la India. No sabía por qué, pero yo quería algo que me llegue a mi vida con respecto a Dios, pero que venga de la India. Y no era porque cuando me llegó, que fue una, una causalidad, porque las casualidades no existen, eh, no estaba en un momento, sí estábamos en pandemia, pero como nunca hice caso a eso, hice un caso omiso todo eso, no era un momento que necesitaba súper tenerlo, pero bueno, conocí esto y no fui de preguntarme muchas cosas, simplemente lo tomé y aprendí a amarlo desde el primer momento, sin hacerme muchas preguntas ni nada, sino solo agradecimiento porque nunca me imaginé que me iba a llegar lo que tanto tiempo había pedido, ¿no? Durante 40 años casi. Y bueno, uno no sabe por qué me llegó a esa edad, tenía en ese momento 61 años, ahora tengo 64, y al año y medio de haber empezado con esto, bueno, yo conté varias veces que fallece mi esposo, mi, mi gran compañero, bueno, fue 50 años casi juntos, y, y bueno, y tomé todo lo que me pasó de una manera muy distinta a lo que hubiera sido, ¿no? Pero lo que más siempre me llenó el corazón fue haber recibido ese pedido tan grande, aunque sea después de tantos años. Y bueno, y no fui de interrogar, de decir, y esto, pero ¿por qué esto es así? Pero realmente es cierto, o es cualquier cosa, y es algo más de lo que yo probé, porque probé muchas cosas, muchas de las otras, por las dudas lo fui probando y nada me llenó. Y no soy de estar interrogando, de decir, no, pero a mí me parece que esto debería ser así. Eso, cosa que me pasa a veces cuando hay gente que se llega, que quiere que le expliques, y empiezan con tantas preguntas que vos decís, bueno, pero si estás buscando algo, probá, fíjate, y vas a ver a dónde realmente está la verdad, ¿no? Así que, bueno, eso quería contar cómo había sido que Buenísimo. llegué Gracias, hace Dina. 3 años. Ya 3 años, entonces, Así bueno, que qué importante, sí, en abril hizo 3 años, qué el importante. 24 de abril. Seguramente si llegó así, no soy experto en la materia, pero se puede decir que ya viene de vidas pasadas. Cuando viene, ya viene el deseo interno. Recordemos que el deseo de cualquier alma espiritual es volver con Dios. Entonces siempre vamos a tener esa inquietud en la vida, como le pasaba a Dina, que queremos de alguna manera trascender esto, volver a la vida espiritual, encontrarnos con devotos. No lo sabemos, no sabemos que Srila Prabhupada lo explica bien en algunos comentarios, no recuerdo bien ahora de qué versos, pero él explica bien que no sabemos
qué estamos buscando en esta vida. Lo buscamos a través de diferentes placeres, pero en realidad lo que estamos buscando es volver a casa, volver a Dios. Y como le pasó a Dina a los 60 y tantos años, a algunos le pasa antes, a algunos después. Bueno, es el momento perfecto puesto por Dios para que nosotros entremos, porque quizás antes teníamos que, quizás especulo con esto, pero quizás teníamos que experimentar ciertas cosas que estaban en nuestro interior, y bueno, entonces llegó en su momento exacto, y el momento exacto es el momento, como se dice, el momento es ahora, el momento de indagar es ahora, no hay que dejarlo para después, porque tenemos un nacimiento humano, y este nacimiento humano es primordial para poder trascender la materia. Por ahí los animales no tienen esta oportunidad, y nosotros los seres humanos poseemos esta conciencia, esta autoconciencia, que hace que podamos regresar. Entonces tenemos un vehículo muy importante, que es el, el- el cuerpo humano, el vehículo humano, el ser humano. Entonces de esa manera podemos trascenderlo. Sí, Dina, creo que usted abrió el micrófono. No, no, yo era para, por si Ah, tenía que contestar algo nada más. bueno, muy bien. Ahí la madre Prema Bhakti le comenta a Dina, bueno, a todos nos comenta, dice, Krishna complace todos los deseos, dice Prema Bhakti. Exacto. Gracias. Gracias, Prema Bhakti. Exacto, es así. Krishna siempre, por ahí nosotros estamos ansiosos en que nos conteste ya. Nuestros tiempos son ya, y los tiempos de Dios son otros. Son misteriosos, como se dice, pero llegan. Siempre la respuesta llega. Eh, bueno, si les parece, continuamos con el capítulo 8, así ya en unos minutos damos cierre y damos lugar a comentarios y preguntas, lo que se quiera hacer. Pero de todas maneras, el que quiere intervenir, sigo diciendo lo mismo, lo hacemos, por favor. Bueno, entonces el capítulo 8 comienza cuando Arjuna le pregunta a Krishna sobre el Brahman, el karma, los semidioses, el mundo material, y cómo conocer a Krishna en el momento de la muerte. Krishna primero responde brevemente las primeras 7 preguntas de Arjuna, y luego comienza a explicar en detalle cómo conocer a Krishna en el momento de la muerte. Entonces pregunta acá, 7 preguntas hace. Si vamos a los primeros versos del capítulo 8, dice, ¿qué es Brahman? ¿Qué es el ser? Estaba era bastante preguntón Arjuna. ¿Qué son las actividades fruitivas? ¿Qué es esta manifestación material? ¿Qué son los semidioses? ¿Quién de nosotros no se ha preguntado todo esto? ¿Quién es el Señor del sacrificio y cómo vive en el cuerpo? ¿Cómo pueden conocerte a la hora de la muerte aquellos que están dedicados al servicio devocional? Bueno, y dice acá que dado que uno alcanza lo que recuerda en el momento de la muerte, lo que decíamos recién, si recuerda a Krishna, acude a él. Si nosotros recordamos otra cosa, bueno, vamos a ir, recordemos esto, nosotros vamos creando nuestro cuerpo futuro. Nuestro cuerpo futuro, y lo podemos ver en la práctica. Nosotros ahora, si por ejemplo comemos mal, no nos hidratamos, no hacemos un poco de gimnasia, bueno, ¿qué cuerpo estamos planeando? Tenemos un cuerpo a futuro que es todos sabemos del resultado de eso. Entonces, de esta misma manera, el alma pasa a otro cuerpo, como dice el verso del Bhagavad Gita, de la niñez a la juventud, de la juventud a la vejez, y así encarna en otro cuerpo. Bueno, de la misma manera nosotros vamos con nuestros deseos, vamos creando el cuerpo que vamos a tener en la próxima vida. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque lo que estamos haciendo ahora es lo que vamos a ver en el futuro. Y no estamos solamente hablando de vidas futuras ni nada por el estilo. Estamos hablando de esta vida. Entonces, esto es importante a tener en cuenta para ir reflexionando sobre lo que vamos viendo. Krishna dice luego, explica cómo se le puede considerar constantemente como la persona trascendental, que lo sabe todo, el controlador más antiguo, el más pequeño, el mantenedor. Así, al practicar yoga y recordar a Krishna,
explica Krishna, uno irá al mundo espiritual eterno y nunca más regresará a este mundo. Esto lo dice Prabhupada, no lo digo yo, dice miserable y temporal mundo material. Son palabras fuertes, pero por ahí las palabras fuertes son aquellas que nos despiertan, ¿cierto? Entonces, por ahí, Prabhupada tiene ese estilo de prédica, un estilo fuerte, un estilo directo, que va al grano, no nos hace perder tiempo, por llamarlo de alguna manera. Deva, creo que vos... Y Dalit, y sí, Krishna también lo dice en el verso número 15. Krishna dice que este mundo es Dukkha Layam, Ayashvatam. Dukkha Layam, Dukkha es sufrimiento, lleno de sufrimiento. Y Ayashvatam significa temporal. Entonces sí, Krishna y Prabhupada nos están, como decís vos, ahorrando terreno, ahorrando camino. Esto es así. Es como para que por lo menos lo sepamos teóricamente, aunque todavía seguimos teniendo fe y apostando, como decías vos al comienzo, a este mundo material, y que a lo mejor será que no es tan así como dice Krishna y se puede ser feliz. Bueno, Krishna dice que este mundo es un mundo de sufrimiento. Y Prabhupada también lo afirma, ¿no? Sí. Exacto, nos lo afirman, nos lo reafirman y nosotros por ahí, medio cabeza dura, seguimos. Y bueno, esa es la parte de un padre bondadoso que le dice al hijo, no, mira, cuidado del fuego, no, papá, no pasa nada, no, cuidado del fuego. Bueno, uno va y se quema. Después otra vez le dice, cuidado el fuego, ya te quemaste, no, pero no, esta vez no pasa nada porque tengo guante, porque... Y va y nos quemamos de vuelta. Y así, como dice Deva y como dice Krishna, es un mundo que hagamos lo que hagamos, vamos a tener ese resultado y nos vamos a dar cuenta tarde o temprano, algunos más tarde y otros más temprano, pero nos damos cuenta al fin. Champa, creo que vos abriste el micrófono. Sí, quería agregar que los Vedas, por eso se dice el lenguaje florido de los Vedas, el 70% de los Vedas ese es el lenguaje florido y el 30% es este conocimiento, ¿no? Que, bueno, ya está, ponete a hacer lo que hay que hacer, una cosa así, ¿no? Como la realidad, la verdad de lo que es el verdadero camino. Así que por eso que esta filosofía es directa, es lo que hay que hacer. Para lo otro está el resto de los Vedas, cuando uno quiere seguir poniéndole flores a este mundo. Eso Exacto. quería agregar. Gracias, Champa. Sí, tal cual, tal Gracias. cual. Es muy, muy florido, muy todo. Hay mucha parte de los Vedas. Dice que conocemos solo el 6% de lo que había de los Vedas antiguamente. Imagínense la parte minúscula y de todo esto, como está diciendo Champa, una parte habla en sí de lo directo que tiene que llegar por ahí a nuestro corazón y lo demás es florido. Florido porque nos dan recetas también en los Vedas de cómo desempeñarnos en este mundo material. Hay también, para el que quiere también hay, pero acá nos está, como decía Deva Brata Prabhu, nos están ahorrando tiempo, nos están diciendo, vayan directamente por acá, esto lo está diciendo la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, si lo dice, es por algo, es como decíamos el ejemplo del Padre. A la larga, el Padre tenía la razón, pero bueno, nosotros éramos un poquito cabeza dura, entonces nos costó entenderlo. Y bueno, continuando, y ya vamos a ir cerrando para dar paso, como decíamos. Sí, Perdón, no, no hay problema. te quería hacer una reflexión y preguntarte a vos, a Champa, a los que quieran, porque como dice Krishna en el Bhagavad Gita, para iluminarnos entre nosotros, Ujú. porque se me vino con este capítulo número 8, Alcanzando al Supremo, que habla Krishna tan puntualmente de cómo recordarlo a él en el momento de la muerte, y también que Krishna dice de que cualquier estado de existencia que tengamos en el momento de la muerte, ese estado alcanzaremos sin falta. O sea, si recordamos otra cosa que no sea Krishna, vamos a tener otro destino. Y con respecto a lo del karma, yoga, o sea, de practicar, cumplir con nuestro deber,
y ofrecérselo a Krishna, se me venía a la mente, por ejemplo, si uno es un padre, y uno tiene que cumplir con su deber de cuidar a sus hijos, cuidar a su esposa, atender a su esposa, y uno tiene un trabajo, ¿cómo podemos saber de que el que va a tomar prioridad en nuestra inmersión mental va a ser Krishna y no va a ser en sí mismo nuestro trabajo, nuestro deber o nuestra familia? Por más que lo estemos haciendo en yoga, ofreciendo la crianza de nuestros hijos, ofreciendo nuestro matrimonio, ofreciendo nuestro trabajo, ¿cómo sabemos de que va a ser preponderante la conciencia de Krishna y no él en sí mismo, estos, vamos a llamarlos, que nadie se ofenda, objetos, la esposa, los hijos y el trabajo, que no tomen preponderancia eso en nuestra conciencia y que después, en el momento de la muerte, no recordemos a ellos o a nuestro trabajo? ¿Se entiende un poquito Sí, qué el buena punto? reflexión, qué buena reflexión. Sí, yo por lo pronto lo que podría comentar es que siempre se dice que por misericordia de Krishna nosotros vamos a volver a él. Es como cuando nosotros hacemos bien la tarea, nosotros nos comportamos, vos justamente estabas hablando de un ashram, que es justamente una posición que nos encontramos. Hemos hablado de los diferentes ashram que hay en la vida de una persona, que es la de justamente, puede ser Hijastra, Vanaprastra, Sannyasi o Brahmachari. Brahmachari va aproximadamente de los 5 a los 25 años, de los 25 a los 50 es Gihastra, así es por lo menos se da en la cultura védica. Gihastra sería el casado, aquel que está casado. Entonces se entrega a la vida familiar y ese es el que puntualmente Devabrata Prabhu estaba comentando. Y bueno, justamente nosotros, por lo que yo entiendo, si nosotros cumplimos con ese Gihastra, o sea, con ese ashram, como es debido y hacemos nuestros deberes, Krishna va a ayudar a la hora de la muerte. Por ejemplo, muchos preguntan, ¿y qué pasa con aquellos que tienen una muerte accidental y que no les da tiempo, por ejemplo? Porque no es lo mismo una muerte que uno está quizás recostado, cantando el Mahamantra y bueno, está tranquilo, que otra que justamente ocurrió esto. Hay un ejemplo de un devoto argentino, si no me equivoco, que fue policía en su vida y dejó el cuerpo hace aproximadamente unos años atrás, si mal no lo recuerdo, y por ahí surgió la pregunta de qué pasó con esa persona, porque justamente, si mal no lo recuerdo, lo asesinaron, fue todo un tema. Y bueno, la respuesta que dieron en su momento a los devotos avanzados era que por misericordia de Dios, en ese momento, cuando ocurre ese evento trágico, él seguramente pudo recordar si es que estaba preparado, si estaba en un estado de conciencia, si era un devoto genuino, bueno, todas las características, pero como para redondear la respuesta de Babrata, es que por misericordia de Dios nosotros seguramente vamos a poder recordar a Dios en el momento de la muerte. Y otro que se me ocurre, ya voy con Prema Bhakti, que ha levantado la mano, Gandhi, Mahatma Gandhi, cuando dejó el cuerpo, a él lo asesinaron. Y también fue un evento totalmente inesperado, por supuesto. Y él dijo Om Sai Ram, si no me equivoco, cuando dejó el cuerpo, al momento de morir, cuando creo que le pegaron un disparo, una cosa así. Corríjanme si me estoy equivocando, pero él dijo estas palabras, citó al señor Ram en el momento último de su muerte. Sí, Prema Bhakti, usted tiene la mano levantada. Hare Krishna, reverencias a todos y todas. Bueno, esta pregunta que hizo el Prabhu me hace recordar a un concepto que está en el capítulo 8, que es Yoga Balena. No me acuerdo en qué, o sea, en qué verso, pero eso se trata como de la fuerza espiritual que debemos poner en el proceso, ¿no? Y la práctica, la fuerza de la práctica, digamos, así como que se traduce
algo así, porque si no practicamos día a día, es muy posible que nos olvidemos, ¿no? En parte es la misericordia del Señor que nos va a hacer recordarlo a Él en el momento de la muerte, pero un porcentaje depende de nuestro esfuerzo también, de nuestra práctica, ¿no? No me recuerdo cuál es el texto, el número del verso, pero está en el capítulo 8. Y, y bueno, como que es muy importante, ¿no? Krishna lo dice, si no practicas, ya sea en este proceso de bhakti o en cualquier proceso de otro yoga, otro tipo de yoga, si no practicas y no te esfuerzas, cuando dejes el cuerpo no va a estar eso presente, ¿no? Es muy posible que te apegues a lo primero que ves o a otro tipo, como en este caso decía el Prabhu, a la familia, que nuestro pensamiento sea otra cosa que no sea Krishna, ¿no? Entonces es muy importante, sobre todo los que tenemos familia, estar siempre en la práctica igualmente, y en ese estado de conexión, ¿no? Con el Señor todo el tiempo, ¿no? Por más que estemos trabajando o criando nuestros hijos, no sé, siempre tratar de estudiar, no sé, de leer versos, memorizar, escuchar, ¿no? Krishna Katha, muchos procesos que verlo, tener en la casa imágenes, ¿no? Siempre que nos recuerden que Krishna está ahí, que está aquí, ¿no? Y sobre todo también el canto del Mahamantra, del Santo Nombre, ¿no? Que él se hace presente, o sea, es Krishna mismo, ¿no? Entonces, estar siempre con Krishna. No sé si me hice entender, pero bueno, Sí, por esa es supuesto, Prema lo que Bhakti, quería muchísimas compartir. gracias. Realmente, qué importante lo que usted dice. La práctica sincera, la práctica continua, determinada, entusiasta, esa es la idea justamente de mantener en esa continuidad, en esa constancia, para justamente recordar al Señor en todo momento. Y en todo momento es lo que decíamos al principio, recordarlo es una práctica, como cantar, como escuchar, lo que estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a cantar el Mahamantra y escuchar el Mahamantra, escuchar clases y demás. Y recordarlo, justamente cuando estamos haciendo eso, lo estamos recordando. Y recordarlo permanentemente es parte del proceso, es el proceso en sí, es el proceso, es parte, como decíamos, y a la vez es el proceso. Y eso es tan importante, como decía la devota, que nos lleva a que en el momento de la muerte se nos dice que justamente el que lleva una práctica determinada, constante, con esfuerzo, como dice ese verso que citó, vamos a lograr la máxima autorrealización. Creo que primero estaba Champa para comentar algo, después Doris. Sí, quería agregar un poquito a lo que dijo Primo Bhakti, ¿no? Porque la práctica es personal, ¿no? Dice también el Bhagavad Gita, puede haber dos personas haciendo exactamente la misma actividad, pero la diferencia es la conciencia, ¿no? O sea, uno cumpliendo con su deber no va a generar karma, porque en realidad, o sea, las leyes del karma tienen sus leyes y hay que cumplir lo que dicen las escrituras. Eso eso nos protege de hacer actividades pecaminosas, o sea, cumplir con nuestro deber, varna, asrama, nos protege de eso. Pero sí, el ingrediente para la trascendencia siempre va a ser Krishna, siempre va a ser el bhakti. Por más que nosotros seamos perfectos esposo y esposa, si no tenemos a Krishna y no hacemos nuestra práctica, por ahí nos va a ir mejor la próxima vida, pero para trascender necesitamos la práctica. O sea, cada uno tiene su nivel de conciencia. Tampoco puede ser algo generalizado, es muy personal. O sea, no una persona por ser un perfecto grijasta tiene más avance espiritual, ¿no? No tiene que ver con eso. O sea, por supuesto que los va a ayudar muchísimo, porque tener una vida ordenada, hacer lo que hay que hacer, como hay que hacerlo, nos despeja para hacer mejor nuestra práctica, pero sí es la práctica del bhakti.
El Varna y Asrama nos ordena y nos favorece hacia la trascendencia, pero lo que nos hace avanzar es el Bhakti. Importante, Champa, lo que Eso, decís. Realmente, gracias. muchas gracias. Porque, bueno, de esto, como decía Deva Brata, se ha abierto el diálogo a comentar qué es lo importante. Gracias, bueno, a la pregunta de Deva, llegar a esta conclusión, o más que conclusión, abrir acá, de decir, como dice Champa, poner en el centro a Dios, en la práctica a Dios. Y como decía, el Varna Ashram, muy bien comentado, es un proceso que nos sitúa en una posición favorable, podríamos decir, favorable para la práctica espiritual. Pero ahí no termina todo. Como bien decía, Champa, puede ser que estemos cumpliendo a rajatabla todos los deberes prescritos, pero si nosotros no lo ponemos en el centro a Krishna, es muy difícil que nos acordemos a la hora de la muerte de él. Entonces es muy importante esto que acaba de comentar. Muchas gracias. Doy paso a Doris, que quería comentarnos algo. Hare Krishna. Sí. Ay, perdón, Hare Krishna. La verdad que estoy muy emocionada porque aprendo tanto que parece que demasiado conocimiento y realmente este conocimiento es muy útil. Eso quiero aclarar. Porque mucha gente que uno piensa va a la universidad, va a la escuela a calentar el asiento. He escuchado mucho que me han dicho eso y no es así. Si bien en el mundo material uno va y aprende, es porque está tomando un conocimiento, es algo serio. Luego recibe un título, luego trabaja, luego ese título le sirve ese conocimiento. En este caso estamos hablando de un conocimiento espiritual y aquí la pregunta es, ¿qué es superior? Y la respuesta es que el conocimiento que llevamos en la universidad sería inferior a este conocimiento. Este conocimiento es superior a cualquier conocimiento, a cualquier título que uno pueda aspirar en este mundo material. Lo digo porque soy una frustrada, aspiré a 5 títulos y no tengo. Bueno, 5 títulos materiales y ninguno lo terminé. Espero terminar este, que es un título superior. Y bueno, les comparto esto y bueno, soy una estudiosa, estudié toda mi vida, le dediqué toda mi vida al estudio. Si bien me casé, tuve hijos y todo el mundo me decía, mamá, ¿cuándo la comida? Y estaba estudiando yo. Bueno, perdón por esto, pero cuando uno ya es una persona dedicada al estudio, le dedica toda su vida. No es que lo va a dedicar un día y primero los hijos, no, siempre primero va a ser ese deseo de superación, de educación, ese deseo de conocer a Dios, como dice aquí. Y si alguien conoce a Dios, soy yo. Es otra broma, es otra broma. No, lo conozco yo porque lo quiero conocer. No, eso dice el maestro espiritual. El maestro espiritual dice, Srila Prabhupada en muchas de sus clases dice, yo conozco a Dios, yo te puedo presentar. Eso es verdad, es real, es una realidad. Dice, yo conozco a Dios, yo te puedo presentar. ¿Y qué pasa? Que nosotros no queremos que nos presente y nos vamos. Y bueno, resumiendo, tomé apuntes de que queremos satisfacer a Dios, sí, obviamente, porque queremos satisfacer ese conocimiento. Ese conocimiento se adquiere únicamente satisfaciendo a Dios, no se adquiere satisfaciendo a los clientes. Si soy una doctora no voy a cobrar más porque sé más, o sea, no se compra. Este conocimiento es recíproco. Si yo satisfago a Dios, entonces Dios me va a dar también una satisfacción que yo necesite. No que yo merezca, no que yo haya hecho méritos, no. El Señor siempre nos va a dar lo que necesitamos para seguir avanzando. Y bueno, son temas que ya muchos conocemos. Y también hablaste de que somos parte. A nadie le gusta ser parte.
en este mundo material. Todo el mundo dice, yo soy todo. Yo soy todo, yo soy el rey, yo mando acá, yo trabajo. Entonces, esa parte de que somos parte, no sé, no queda aquí en este mundo material. Yo creo que somos parte de Dios, eso es algo muy, muy grande, muy superior, y realmente al ser parte de Dios somos algo muy elevado. Si digamos, trabajamos esa parte de Dios que somos, si digamos, lo trabajamos, lo practicamos, y lo hacemos de la siguiente manera, dice aquí, cantando la yapa, bailando, de una forma alegre, comiendo el prashada. Son los momentos más felices de mi vida, los recuerdos más lindos, estos de adorar a Dios. Quiero remarcar esto porque siempre me han dicho que soy una infeliz, soy una persona, como dice aquí en el mundo material, somos, como dice, miserables, sí, materialmente miserable, pero espiritualmente, voy a decir, muy, muy, muy feliz espiritualmente. Pero no es así, no estoy dando una regla, simplemente un comentario. Y después conocer a Krishna, y Krishna aquí nos responde a nuestras preguntas. Qué importante que alguien nos escuche, porque en este mundo material a mí nadie me escucha. La verdad dice, no te escucho, no te escucho. ¿Saben eso? Entonces, Krishna aquí me escucha. Es increíble. Y los devotos, y no solo me escucha, me explica. Se da su tiempo, nos explica. Dice, no, por todos estos caminos que te he dicho, no es. Por ahí no es. Este es el camino, ¿no? La cheganchada. Este es el camino más corto, el que te va a llevar a mí, porque yo sé cómo vas a llegar, porque te la hago fácil, te dice, y bueno, y yo tomé ese camino, pero sigo aquí. No, mentira. No, después, bueno, dice Krishna, bueno, muchos devotos, tengo amistad con devotos y me dicen, madre, esta vida es para prepararnos para la muerte. Suena algo dramático. Este proceso es para llegar a una meta, y la meta suprema es no volver a nacer. Por eso se dice a una muerte, este cuerpo material, vamos a decir. Entonces, si uno muere, este cuerpo material vive en un cuerpo espiritual. No estoy hablando de una muerte así como lo hablan en el mundo espiritual. En el mundo, no, perdón, ya me equivoqué. En el mundo material, la muerte es que ya te moriste, ya fuiste al cielo o fuiste al infierno. Ya tienes el pasaje comprado, ya fácil, no es así. En el mundo espiritual y en el proceso verdadero espiritual, aún estando aquí puedes estar muerta y puedes estar viva. Puedes tener esa vida trascendental. Puedes haber trascendido la barrera de la muerte. Jesucristo venció a la muerte, dicen. ¿Por qué? Porque resucitó. Y todos volvemos a nacer, todos resucitamos cuando tenemos un maestro espiritual. Tenemos un nombre espiritual, tenemos una vida espiritual. Bueno, a mí me falta, pero lo aspiro. Y decirles que todos estén felices, que en el momento de la muerte todos ustedes van a recordar a Dios, todos van a recordar a Krishna, todos van a recordar los santos nombres, van a recordar por qué, porque hay que tener esa seguridad, hay que tener esa confianza en uno mismo, no en los demás. Uno tiene que, porque es un proceso individual, lo decía la madre. No es porque 10 personas te van a decir no lo vas a lograr, es que uno tiene que decirse a uno mismo, yo lo voy a lograr, ya lo logré, estoy aquí, sigo acá. Krishna me tiene, porque me tienen estas clases y bueno, y yo lo voy a recordar, no lo voy a olvidar nunca. Y si lo olvido, Krishna me va a recordar. Bueno, Hare Krishna, gracias. Hare Krishna, qué lindo, Doris. Realmente, más que un estudiante modelo, una profesora. Ya para mí ya está recibida. Muchas gracias por todos esos apuntes que va tomando, que nos ha hecho realmente un resumen de todo. Un resumen excelente, una conclusión de la charla que hemos tenido en el día de hoy. Le agradezco muchísimo sus palabras y realmente nos ha iluminado con todo lo que ha comentado. Bueno, nos quedan unos minutitos más. ¿Qué le parece si comentamos alguien más? No sé si Justina, Valentina, Marcos, bueno, el que quiera. Vero. Lalit puso una pregunta a Justina en el
Chat. En el chat, a ver, vamos al chat. Perdonen que no lo veía. A ver, ahora lo leemos. Acá, Jus. Ujú. Yo tengo una duda que acabo de leer antes cuando hablábamos del capítulo 7. Dice que cuando uno está plenamente dedicado al proceso de conciencia de Krishna, comenzando con el canto del Maha Mantra, solo entonces puede uno entender a la Suprema Personalidad de Dios. Y más adelante dice, aquellos que son devotos del Señor Krishna van al planeta Krishna Loka. Y más adelante dice que el Señor Krishna es Sat Chit Ananda. ¿Qué diferencia tiene con Sat Chit Ananda? Si bien sabemos que es lo mismo, verdad, conciencia y dicha, pero ¿qué diferencia hay? ¿Alguien me puede explicar? Hice un repaso del capítulo 7. Perfecto. Qué buenas preguntas, dice Yus, Valentina. Bien, vamos a leer la respuesta de Valentina. Muy bueno, muchas gracias. Por lo que entiendo, somos almas espirituales iguales en cualidad a Krishna, en ese sentido solo iguales en cuanto a bienaventuranza, conocimiento y eternidad, pero no iguales en cantidad. Krishna tiene esas cualidades de forma infinita. Bien, perfecto. Entonces, cuando tomamos un cuerpo material, la naturaleza material nos cubre, olvidamos el conocimiento trascendental y olvidamos a Krishna. El camino para entenderlo a Krishna es en esta era el de cantar el Maha Mantra. Nos ayuda a correr el velo que genera la naturaleza material y podemos volver a casa con Krishna, que es el mundo espiritual, Krishna Loka. Muy bueno, Valentina. Igualmente, esperemos la respuesta de los devotos y devotas mayores que según la más completa. No, mirá, eh, muchas gracias, Valen. Realmente muy completa, muy completa. No, creo que no puedo agregar nada. No sé si Devabrata puede agregar a la respuesta. Realmente es eso. Justamente, Sachitananda somos, como decía bien Valentina, una parte, somos, como decía Doris en el repaso, una partecita del todo. Y al ser una partecita del todo, es como yo lo entiendo con la analogía, como el agua del mar. Si nosotros le decimos a un químico, un bioquímico, que analice la gotita del mar, nos va a decir, mire, las cualidades que tiene el mar y la gota es la misma. Entonces, justamente, en partes infinitesimales somos Satchit Ananda Vigraha, o sea, existencia, conocimiento y dicha trascendental. Pero en cantidad somos más limitados. Por ejemplo, una gota no puede decir yo soy el mar. Realmente sería ilógico que diga esto. Es una parte del mar y por eso tiene esa cualidad. Y como bien decía Valentina, al ser muy minúscula, muy chiquita, se ve influenciada, cae, por ahí hablamos del término caer, pero más bien nos cubrimos con esta naturaleza material y ahí empieza todo el enredo que hemos venido hablando, el enredo en el samsara, del nacimiento, bueno, vamos creciendo, los diferentes procesos del crecimiento, de la enfermedad y la muerte. Entonces ahí entramos en el ciclo del samsara una y otra vez repetidamente hasta que despertamos espiritualmente y hacemos este proceso que es uno de los más fáciles, como se dice en el Bhagavad Gita, que es el del camino de la devoción, que es el Bhakti Yoga. Que comentando también a lo que decía Doris, que me quedó, que el camino del Bhakti Yoga no solamente es el final, o sea, no es una meta, sino que también, como dice Srila Prabhupada, es el mismo proceso. El proceso es estar ya autorrealizado, porque estamos despertando en ese momento. O sea, el momento que lo estamos practicando, estamos espiritualizando nuestra vida, estamos siendo felices al experimentar esa dicha trascendental. Por supuesto que uno puede decir, no, pero yo no soy feliz enteramente en el día. Y claro, lo que pasa es que estamos muy contaminados, por ahí muy impuros, o hablo por mí, entonces necesitamos alguna limpieza para poder experimentar. Pero tenemos esa dosis, no sé si les ha pasado, esa dosis que nos da Krishna, que nos permite vislumbrar ese mundo espiritual. Él nos da una ventana, nos da una puerta para entrar.
Entonces, yo lo entiendo de esa manera. No sé si alguien más quiere agregar, pero muy completa la respuesta de Valentín. Champa, creo que vos... Ahí está. Quería preguntarle a Yusi, ella, si vos preguntabas por las palabras, porque como lo escribiste diferente, ¿eh? No, preguntabas por el significado. Por el significado, parece. Ah, está bien, está bien. Bueno, muchas Sachita gracias. Nata, ¿sí? Ujú. Bueno, estamos ya en tiempo. No sé qué le parece a Debabrata. Si alguien más quiere comentar algo, estamos dispuestos. Todavía en tiempo. Buenísimo. Vamos a terminar con el capítulo 8 y así justo, hacemos 4 Justo, capítulos. exactamente. Terminamos con el Señor Krishna, que es la divinidad suprema y el supremo objeto de adoración. El alma está relacionada con el eternamente a través del trascendental servicio devocional, lo que decíamos recién. Al uno revivir su devoción pura, regresa a Krishna y al ámbito espiritual. Cerramos por acá y tengamos en cuenta que hemos visto hasta el capítulo 8. En las próximas, ya veremos cuándo, pero en las próximas charlas vamos a empezar a partir del capítulo 9 y del capítulo 9 nos quedan 9 más. Recordemos que son 18 capítulos, así que tenemos todavía para estudiar. Esto está bueno para que la próxima, es una sugerencia, simplemente hagamos una lectura, por lo menos de los versos, que sigamos el correlato, no con el significado, por si tienen tiempo, por supuesto, siempre es bueno hasta leerlo todo completo, pero si no, sí, les va a llevar en cada capítulo aproximadamente unos 15, 20 minutos por capítulo, y eso lo van haciendo cuando nosotros avisemos, vamos a avisar con tiempo, para que lleguen a la charla con todo más o menos en orden. Bueno, no sé si alguien más, si no cerramos por acá. Ah, sí, Verónica, por favor. ¿Cómo te va, Hare Krishna? Hare Krishna, chicos, no, es más que nada para pedirles disculpas, realmente no pude estar presente, quedó la máquina conectada, pero yo tuve que atender un tema familiar, está todo bien, pero bueno, tuve que ocuparme, que lo voy a ver en la grabación, que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, nos alegramos que esté todo bien ese tema familiar y va a quedar la grabación, la vamos a subir. El que quiera, ya sabe, el que quiera compartir esto con allegados y demás y decirles que se pueden unir a las charlas de los martes a las 19 horas, son más que bienvenidos. Todos, es un espacio para todos. Así que bueno, de mi parte, muchísimas gracias, que tengan una linda y bendecida semana. Hare Krishna. Hare Muchas Krishna. gracias, Lali. Gracias. Hare Gracias Krishna. a todos por participar. Gracias a todos por participar, exactamente. Muchas gracias. Jai. Ya.